Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora el ejercicio 1, el primer parcial de Matemática 51 para UBA 21. ¿Sí? Antes que nada queríamos agradecerles por el apoyo que venimos teniendo con el canal de YouTube. La verdad que está creciendo muy bien y bueno, a full les pedimos que se suscriban para que podamos seguir teniendo este mismo feedback dentro de todo. Entonces, este final, ¿sí? Es el final que se tomó el 9 de diciembre, el 9 de octubre, perdón, de 2017. Vamos a dejar abajo en la descripción del video los apuntes para que ustedes lo puedan bajar. Y empieza, es un final, un parcial, perdón, que empieza viviendo lo siguiente. En el primer punto, nosotros tenemos que hallar la constante m perteneciente a los reales, tales que el límite de x tendiendo a infinito de f de x igual a menos 3, ¿sí? Dado que la función tiene esta forma. Entonces, la idea acá es, para que nosotros tratemos de sacar cuánto va a dar esta cuenta, la idea sería tratar de calcular el límite como vemos siempre. Entonces, por ejemplo, nosotros para el límite de esta función lo que vamos a hacer es aplicar o calcular la cuenta, sigue siendo sustitución directa, que es lo primero que nosotros podemos hacer al principio como para ver cuánto nos va dando. Si hacemos sustitución directa, en este caso, fíjense, reemplazamos por infinito, esto nos va a dar infinito más infinito menos 2 sobre infinito, nos va a dar una determinación del tipo infinito sobre infinito. Entonces, si hacemos esto, tenemos que, dada esta determinación, tenemos que tratar de recalcular o aplicar alguna otra técnica que nos permita sacar adelante, digamos, este ejercicio. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se puede hacer acá es lo siguiente. Nosotros vemos que tanto numerador como denominador, esto es una función digamos, racional, ambos son de polinomios de grado 1, es decir, tienen x a la 1 como el mayor exponente. Generalmente lo que se hace en estos casos es sacar como factor común a ese exponente de mayor grado, que en este caso es la x. Entonces vamos a hacer lo mismo en este sentido. Si vamos a aplicar límite de x tendiendo a más infinito, ¿sí? de f de x, en este caso vamos a sacar x como factor común en el denominador, en el numerador, perdón, y en el denominador, o sea que acá tenemos x como factor común, nos va a quedar como el parámetro m a secas, ¿sí? Después tenemos 6 a secas y después tenemos 2 sobre x, dado que x al no aparecer en este caso tenemos que ponerlo como cuenta auxiliar. Luego en este caso hacemos lo mismo, tenemos x como factor común y acá nos va a quedar el 3, ¿sí? Y luego menos 1 sobre x. La consecuencia de esto es que las x se van a cancelar estas dos, y fíjense qué es lo que nos queda en este caso. Nosotros tenemos dos números, ¿sí? finitos, tanto el menos 2 sobre x como el menos 1 sobre x, ya sea que sean positivos o negativos, pero que están dividiendo por algo que tiende a ser infinitamente grande. Entonces, todo número finito, ¿sí? dividido infinito o algo que tiende a ser infinito, va a ser algo que tiende a serse infinitamente pequeño. Entonces estos dos se van a hacer tendiendo a 0. Y la cuenta finalmente nos va a quedar con las constantes m más 6 dividido 3. ¿Sí? Eso sería el resultado del límite. Ahora, nosotros como dato tenemos que ese límite de la función tendiendo a infinito nos va a dar menos 3, que es lo que vamos a tener en este caso. Entonces la igualdad m más 6 sobre 3, en este caso esto nos va a dar igual a menos 3. Así que nada, lo que tenemos que hacer es despejar de esta ecuación el valor de m con lo que nosotros tenemos en este caso. Entonces, por ejemplo, lo primero que podemos hacer acá es multiplicar por 3 a ambos lados, ¿sí? de manera tal de sacarnos este 3 que está dividiendo, ¿sí? este 3 se nos va a dar. Esto nos va a quedar m más 6 igual a 3 por 3, que es 9, o sea, esto nos va a quedar menos 9, y luego restamos 6 a ambos lados para sacarnos este 6 que nos está trayendo problemas. Entonces restamos 6 a ambos lados, ¿sí? Y esto se nos va. Entonces sigo acá porque me queda sin espacio. Este m nos va a quedar finalmente menos 9 menos 6, que es menos 15. ¿sí? Entonces esa es la respuesta del problema. Fíjense, en resumidas cuentas lo calculamos a partir de un límite, ¿sí? de una definición de funciones que vimos al principio.
Bien, ¿cómo nos va a dar ahora el caso del ejercicio 2? Fíjense, nosotros lo que tenemos en este caso es una función lineal que es llamada f de x igual a 2 por x más b, una recta. Todas las rectas tienen las mismas partes, es decir, tienen una pendiente y una ordenada de origen, ¿sí? Como datos nosotros sabemos en este problema que hay un punto que es el 2, 5, que pertenece a esa función, y la idea es hallar la asíntota vertical no de esta función, sino de una función nueva que va a ser g compuesta con f. Es decir, donde la función g es esta función donde es racional definida por 7 dividido 3x menos 5. ¿Sí? Eso sería un poco la idea. Entonces, empecemos entendiendo qué es cada cosa como para tratar de entender la idea. La asíntota vertical siempre es un número que es un x, donde, por ejemplo, esto es por definición de teoría, ¿sí? ¿Qué es una asíntota vertical? Es un caso de un x, tal que cuando un x sub 0, vamos a llamarle porque es un valor puntual de la función, tal que cuando calculamos el límite del x tendiendo a ese valor específico de la función, ya sea que vamos por izquierda o por derecha, o puede ser por las dos a la vez, eso no es indistinto, ese límite nos puede dar más o menos infinito. Es decir, en forma gráfica, si nosotros, por ejemplo, dibujamos la gráfica, vamos a hacer que ustedes tienen acá más y después acá tienen más x, y luego un punto que sería x sub 0, que sería todo este punto que está acá, y nosotros nos acercamos a la función por izquierda o por derecha. Bueno, la función va a tener este tipo de forma, es decir, una recta a la cual el valor se va a acercar pero nunca va a tocar a ese punto. Eso es un poco la idea. Entonces, ¿esto dónde ocurre generalmente? Bueno, como los valores tienden a ser infinitamente grandes, eso ocurre cuando, en la gran mayoría de los casos, no siempre, pero en la gran mayoría de los casos es cuando nosotros tenemos una división que tiende a hacerse cero. Entonces, para eso nosotros tendríamos que pensar en alguna función que le ocurra efectivamente esto, división, o puede ser también logaritmo, es decir, hay varias funciones. En este caso, por la apariencia que tiene el problema, es posible que sea una división. Pero, ¿cómo nosotros lo podemos saber? Primero que estamos hablando de una función nueva que es g compuesta con f, es decir, tendríamos que armar esta función para entender qué es lo que está pasando. Entonces, vamos a empezar por ahí. ¿Qué es g compuesta con f? Piensen que una función es como si fuera una máquina de hacer números, es decir, nosotros por ejemplo tenemos la función f, ¿sí? Entonces nosotros a la función f entramos un número en la función f, básicamente es una cuenta que tiene una estructura determinada y que nosotros hacemos siempre de la misma manera con distintos números, que en ese caso son los valores del dominio. Son esos números x que nosotros metemos en la función y que sale, el resultado de esa cuenta se llama f de x, quiere decir f evaluada en ese punto x0 o como resultado de ese punto x que pusimos. Entonces, una composición es cuando nosotros ponemos dos funciones en serie, es decir, una a continuación de la otra. La función f va a armar este punto f, y la función g lo que va a hacer es tomar ese valor y va a sacar g en función de lo que haya sacado f, o sea, g de f de x. Eso básicamente es g compuesta con f, ¿sí? Entonces, para hacer eso, tenemos que conocer las dos funciones, tanto f como g, armar la función compuesta y después evaluar si existe o no asíntota vertical. Entonces vamos a proceder en ese caso. Primero lo que tenemos que hacer es conocer f, porque fíjense que es una función lineal, pero que nosotros no conocemos el valor de la ordenada del origen. Sí sabemos cuánto es la pendiente, que en este caso es 2, pero lo que no sabemos es la ordenada del origen, que es una incógnita b, que nada. Sí, como dato tenemos que la función pasa por el 2, 5, entonces si pasa por el 2, 5, los valores de ese punto, que en este caso son x vale 2 e y vale 5, que es el f de x, entonces debería satisfacer esa condición y de ahí sacamos el b. Entonces, primero, la idea de este problema sería hallar f. Vamos a poner por ahí, decimos, el 2, 5, ¿sí?, pertenece a f, por lo tanto, vamos a reemplazar 5 donde está el valor de y, 5, esto es igual a 2 por el valor de x, que es 2, más b. Esto lo que nos va a quedar es 5 es igual a 4 más b, y luego acá para sacar o despejar el b restamos 4 a ambos lados y de esta manera se nos va de 4 y de esta manera vamos a tener que b es menos 4 más 5, que es 1, con lo cual f de x finalmente nos va a quedar entonces como 2x más 1, ¿sí? Eso para tener una idea. Y ahora sí estamos en condiciones de armar la composición de funciones por separado.
Entonces ahora con estas dos funciones procedemos a armar la función compuesta. Entonces, g compuesta con f quiere decir que vamos a hacer g en función de f de x. Entonces, como paso principal, lo primero que vamos a hacer es donde aparezca la x, fíjense que la función g era parámetro de x al principio. Entonces, donde aparezca la x, vamos a reemplazarla por la expresión completa de f de x. Entonces, en este caso, esto nos va a quedar. Así como vienen, ustedes reemplazan la expresión completa de f de x. Y si les sirve, como paso auxiliar, lo que pueden hacer es esto. Miren, pongan el 7, por ejemplo, sobre 3 por f de x, ¿sí? Menos 5. Fíjense que la escritura es igual, excepto que nosotros reemplazamos la variable x por la expresión completa de la función a reemplazar. Entonces acá, ahora sí, reemplazamos con los valores originales, que es este 2x menos 1, ahora hacemos así, lo metemos como viene y después despejamos lo que nos quede y demás. Entonces esto vamos a tener 7 dividido 3, abro paréntesis, 2x menos 1, cerramos acá, menos 5, seguimos abajo, 7 sobre 3 por 2 es 6, o sea vamos a tener 6x, 3 por menos 1 es menos 3, menos 5, en este caso, sí, y nos va a quedar, disculpen, acá esto sería un más 1, una equivocación mía de dicción. Entonces, como en este caso nos va a quedar más 1, esto va a ser 3 menos 5, esto va a quedar 6x menos 2. Entonces con esto ya tenemos g compuesta con f de x, ¿ok? Bien, y ahora la idea con esto es decir, bueno, ¿cuáles son los valores que hay asíntota vertical? Entonces nosotros dijimos que el límite, ¿sí?, tendría que hacerse infinito. Entonces, lo más probable es que para eso el denominador se anule. ¿Dónde se va a anular el denominador? Nosotros tenemos que pensar en decir, bueno, 6x menos 2, plantear la desigualdad, ¿no? 6x menos 2 va a ser igual a 0 en algún momento. Entonces despejamos el valor de x que haga que eso sea posible. Sumamos 2 a ambos lados, ¿sí?, para que esto ocurra. Entonces acá sumamos 2 de la izquierda, de la derecha y de la izquierda, ¿sí? Fíjense que acá 2 con 2 se nos va, esto nos va a quedar 2. 6x es igual a 2 y acá finalmente dividimos por 6 a ambos lados y esto lo que nos va a quedar es que 6 se nos va con 6 y vamos a tener x es igual a 2 sextos, que simplificado nos va a dar 1/3. Entonces, si calculamos, ahora tenemos que chequear que esto sea así. Vamos a calcular límite de x tendiendo a 1/3 de f g compuesta con f de x. Esto nos va a quedar este límite de x tendiendo a 1/3 de 7 sobre 6 por 1/3 menos 2. Esto lo que nos va a quedar es 7 sobre 6 por 1/3 es 2, ¿sí? Menos 2 va a ser algo tendiendo a 0. Esta división lo que va a hacer es que esto tienda a hacerse infinito, con lo cual la asíntota vertical está en x igual a 1/3. Ya lo tenemos chequeado desde ahí. Bien, en el punto 3 tenemos lo siguiente. Vamos a tener este polinomio de grado 4 que ustedes ven en pantalla, que es x a la cuarta menos 2x al cubo menos 8x al cuadrado. Y la consigna, o lo que nos piden en este caso, es encontrar el conjunto de positividad del polinomio. ¿Qué es el conjunto de positividad? Piensen en el polinomio como que es una función también de estilo polinómica, es decir, nosotros vamos a tener una máquina de hacer números que se llama P, donde nosotros incluimos un número determinado, que es en el caso de x, y va a salir la imagen, el resultado. Entonces, el conjunto de positividad, nosotros por ejemplo, si nosotros metemos, vamos a llamarle un x sub 0, ¿sí?, nosotros lo metemos adentro de esto, y la imagen que nos va a dar de ese número particular sí o sí va a ser mayor que 0. Entonces, nosotros decimos que x pertenece al conjunto de positividad si nosotros tenemos que P, vamos a llamarle P x sub 0 para distinguirlo de la variable xg en general, ¿sí? Entonces P de ese x sub 0 nos va a dar un número positivo. Entonces la idea para encontrar esto es, de este polinomio, plantear esta desigualdad, que ese polinomio sea mayor a 0. Entonces para resolverlo empezamos por acá. X a la cuarta menos 2x al cubo menos 8x al cuadrado, esto nos va a dar mayor que 0. Entonces empezamos por ahí, que es la definición más básica. A partir de acá hay varias técnicas que se pueden usar. O sea, en general, cuando nosotros tenemos que encontrar un conjunto de positividad, negatividad de un polinomio, esto, digamos, sería como despejar una ecuación. Entonces, en general, si uno piensa en el polinomio como una ecuación completa, es un poco más difícil porque es una ecuación más, pero tiene sus técnicas. Entonces, una de las maneras es por tratar de factorizar el polinomio. Es decir, pensarlo como producto de algo.
¿sí? Y de ahí en más hay varias técnicas más, por ejemplo, sacar factor común, sacar como es raíces con Buffini, con Gauss, con lo que sea. Entonces, por ejemplo, ustedes fíjense una cosa, esto es observación. Tenemos nosotros acá tres términos que ambos, los tres términos, perdón, tienen x al cuadrado, x a la cuarta, x al cubo, x al cuadrado. El más chiquito de todos es x al cuadrado. Entonces una de las cosas que se puede hacer es sacar, por ejemplo, factor común x al cuadrado, ¿sí? Y ya con eso simplificamos un poco lo que nos queda acá. Entonces vamos a tener x al cuadrado menos 2x menos 8 es mayor a 0. Entonces ahora ahora pasamos a tener un producto de dos cosas, ¿sí? Si tenemos el producto de x al cuadrado por otra cosa, nosotros tenemos, fíjense, acá tenemos, vamos a llamarle esta parte A y esta parte es B. Entonces, si nosotros tenemos el producto de dos números que nos da positivo, eso nos da dos posibilidades. O que los dos son positivos, o sea, A mayor que 0 y B mayor que 0, o que los dos son negativos, o sea, A menor que 0 y B menor que 0. Esta sería como la llave. Entonces, fíjense, vamos a tener x al cuadrado mayor que 0 y x al cuadrado menos 2x menos 8 mayor que 0. Esto es una posibilidad, posibilidad 1, posibilidad 2, x al cuadrado menor que 0 y x al cuadrado menos 2x menos 8 menor que 0. Antes de hacer nada, claramente fíjense algo. Acá, todo número real al cuadrado puede ser mayor o igual a 0. ¿Sí? O sea, puede ser mayor o igual a 0, pero nunca un número real al cuadrado puede ser negativo. Entonces eso es lo que nos habla en la pauta, es de que esto tiene solución vacío, no hay ningún número que satisfaga esta condición. Y eso hace que algo vacío, intersección con otro conjunto, haga que todo esto se haga vacío, es decir, no hay posibilidad. Con lo cual la única rama que nos queda es esta. Después acá, x al cuadrado mayor que 0, esto incluye a todos los números, a todos los reales, exceptuando el 0, porque el 0 no cumple la desigualdad estricta. Entonces el 0 hay que sacarlo. Y después hay que ver qué es lo que pasa con estos números. Entonces vamos a trabajar con esta desigualdad aparte. Entonces esto nos va a quedar x al cuadrado menos 2x menos 8 mayor que 0. Lo que deberíamos hacer acá es factorizar esto. ¿Sí? Es decir, esto. ¿Qué es esto? Polinomio de grado 2. Todo polinomio de grado 2 se factoriza con la fórmula de Bhaskara. ¿Sí? Es decir, la fórmula de Bhaskara, básicamente nosotros tenemos el coeficiente A, el coeficiente B y el coeficiente C. En este caso, si A no aparece, es un 1 por default, ¿sí? B es menos 2 y C es un menos 8. Y aquí aplicamos la cuenta que nos va a quedar x1, x2, que son las dos raíces, nos va a quedar menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 por A por C sobre 2 por A. Y las dos respuestas que nosotros sacamos de acá es que una de las x va a ser menos 2 y otra de las x va a ser 4. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo queda esto a continuación. Entonces, si lo abrimos acá, tenemos esto, que es R menos, todos los reales menos 0, intersección este conjunto que vemos acá. Una forma rápida de sacarlo sin meternos demasiado en todo esto sería lo siguiente. Nosotros vimos las raíces como son los números de 2, 4, ¿sí? Y el 0, que son como los menos 2, 4 y 0, que son como los puntos críticos o puntos clave. Entonces, acá se puede resolver tanto por la desigualdad, que es el método que hicimos recién, que es válido, o un método que es más rápido, es a través de Bolzano. Entonces, para hacerlo por Bolzano vamos a pensar en lo siguiente. Primero tenemos que tener los números del dominio de x. Por ahora es un polinomio, así que valen todos los números reales. Lo que vamos a ir haciendo es partir la recta en determinados intervalos acorde a estas raíces que vemos acá. Y vamos a ir testeando distintos números en esos intervalos que vimos a continuación. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener, acá habíamos dicho el menos 2, el 0 y el 4. Entonces vamos a tener un intervalo de menos infinito a menos 2. Después tenemos el valor en menos 2, cuánto vale. Después tenemos de menos 2 a 0. Obviamente todos estos intervalos son sin incluir, ¿sí? Porque no estamos considerando a esos puntos, ¿sí? Después de 0 a 4, después en 4 y después de 4 a más infinito. Esa es toda la recta que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que vimos? Que en menos 2 y en 4 están las raíces, ¿sí? Y después tenemos que 0 también es una raíz más, ¿sí? Por lo que hemos visto al principio. Con lo cual, para ver conjuntos de positividad y negatividad, tenemos que evaluar en algún punto al azar de estos intervalos y ver
si en algún punto la función es positiva o negativa. Si ustedes, por ejemplo, acá prueban el menos 3, vamos a hacer distintos números al azar. Prueban, por ejemplo, acá el menos 3, les va a quedar que la imagen es positiva. Si acá, por ejemplo, prueban el menos 1, acá les va a quedar una imagen negativa. Y si acá, por ejemplo, perdón, acá va el 0, acá me equivoqué yo con esto. Y si acá prueban, por ejemplo, con el 2, acá les va a quedar una imagen positiva. Y si, por ejemplo, perdón, negativa, mala mía. Y si prueban acá, de vuelta les va a quedar el 3, 4, con un 5, por ejemplo, les va a quedar positiva. Entonces los conjuntos de positividad son estos dos, siempre en paralelo. Entonces la respuesta acá va a ser que x pertenece al conjunto de positividad, donde vamos a tener x pertenece desde menos infinito a menos 2, sin incluir unión desde 4 a más infinito, en ambos casos sin incluir. ¿Cómo hacemos ahora en el caso del ejercicio 4? Nosotros tenemos una función racional, que es la que ustedes ven en pantalla, que es f de x igual a x sobre 3x menos k. Y la idea es encontrar, en primer lugar, la función inversa con el valor de esa constante, como número real, tal que el valor de la inversa de 2 sea 4. ¿Sí? Entonces eso es como para empezar. Entonces, una de las maneras de poder resolver este ejercicio sería la siguiente. Podemos o bien empezar calculando la función inversa, ¿sí? O bien podemos, y después la constante, o bien podemos calcular la constante y luego la función inversa. De la constante no se preocupen por lo siguiente. Si nosotros sabemos que la función inversa de 2 es 4, tenemos que pensar qué es una función inversa. O sea, la función, por ejemplo, normal, viene, nosotros metemos un número de x y lo que sale es la imagen de x. En la función inversa hace lo contrario. Nosotros metemos la imagen que nos salió de la primera y obtendríamos el mismo número. Entonces, por ejemplo, si la imagen inversa de 2 es 4, eso lo que nos dice es que la imagen de 4 es 2. Es algo, digamos, que deducimos a partir de cómo funcionan las funciones inversas. Entonces, en este caso, vamos a tener lo siguiente. Si la imagen de 4 es 2, la imagen de 4 nos va a quedar 2, hacemos así, reemplazamos y despejamos k a partir de ahí. Fíjense. La imagen de 4 quiere decir reemplazamos por 4 acá, ¿no? Entonces vamos a tener 4 sobre 3 por 4 menos k. Esto es igual a 2. Esto nos quiere decir, esto va a ser 4 sobre 12 menos k es igual a 2. Acá lo que hacemos es multiplicamos ambos lados por 12 menos k para sacarnos este 12 menos k de ambos lados, ¿sí? Entonces esto se nos va, vamos a tener 4 es igual, acá hacemos distributiva, 2 por 12 y 2 por k, entonces vamos a tener 2 por 12, 24, y después acá tenemos menos 2k, ¿sí? Luego acá restamos 24 a ambos lados, entonces esto nos va a quedar 24 con 24 se nos va, menos 24 más 4 menos 20 es igual a menos 2k, y después dividimos ambos lados por menos 2 y finalmente tenemos k que es 10. Es una de las maneras de hacerlo. Y después el siguiente paso es encontrar la función inversa. Entonces, ¿cómo nos queda ahora nuestra función original? Fíjense, la función f de x nos va a quedar ahora x sobre 3x menos 10. Lo que hay que hacer ahora es despejarlo, ¿sí? Esto como si fuera una variable y, por ejemplo. Entonces vamos a tener y es igual a x sobre 3x menos 10 y vamos a despejar la x en este lugar. Vamos a hacerlo de esta manera. Por ejemplo, acá multiplicamos por 3x menos 10 ambos lados, ¿sí? De manera tal de sacarlo del denominador. Esto en este caso nos va a quedar, hacemos distributiva 3 por x por y menos 10 por y, esto es igual a x. Luego una de las cosas que podemos hacer es agrupar las x con las x. Entonces, por ejemplo, podríamos restar 3x a ambos lados. Esto nos quedaría menos 10y es igual a x menos 3xy. Acá podemos sacar factor común x, entonces tendríamos menos 10y es igual a x por 1 menos 3y, y después dividir ambos lados por este 1 menos 3y. Entonces
Ahora vamos a ver cómo nos queda en este caso. Fíjense que ahora nos queda esto, ¿sí? Una de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, es dividir ambos lados por -1 para sacarnos este -10. Entonces, esto nos quedaría x igual a 10i, y acá en este caso, en vez de quedar 1 menos 3i, va a quedar 3i menos 1. ¿Sí? Una vez que despejamos la x, el paso siguiente es cambiar los nombres, digamos, de las cosas. Entonces, donde está x, vamos a poner la f inversa, ¿sí? Y donde estaba la y, ponemos la x. Entonces, la f inversa nos va a quedar 10x sobre 3x menos 1. Con esto ya terminamos el ejercicio. Así que bueno, eso es todo, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Muchos éxitos a los que vayan a rendir. Por favor, suscríbanse a mi canal para que podamos seguir haciendo ejercicios de este estilo y más exámenes. Y bueno, nos vemos en una próxima entrega. Un abrazo grande.